La presencia es un regalo. La ausencia es una lección. Si no valoran lo primero, deben experimentar lo segundo. Te han ignorado, te han dejado hablando solo, te han hecho sentir que das todo, y aún así no es suficiente, como si fueras una presencia que se desvanece en el fondo, como si tu voz se perdiera en el ruido de otros, como si tu valor dependiera de cuánto te notan, y no de lo que realmente eres. Pero hoy eso cambia, porque en este video vas a entender una verdad incómoda, casi brutal, pero necesaria. Cómo dejar de ser alguien que siempre está para convertirte en alguien cuya ausencia pesa, cuya falta se siente, cuya retirada deja eco. No desde el ego, no desde el orgullo vacío, sino desde el valor real. Porque hay una ley silenciosa que gobierna las relaciones, una que pocos ven pero todos sienten. Lo que siempre está, deja de notarse, y solo cuando desaparece, revela su verdadero peso. Es como el aire que respiras, invisible, constante, ignorado, hasta que falta, y entonces cada segundo sin él se vuelve desesperación, urgencia, necesidad. Así te has vuelto tú en muchas vidas, constante hasta el punto de ser ignorado, presente hasta el punto de ser invisible. Y no porque no valgas, sino porque nunca te retiras, nunca creas distancia, nunca permites que el silencio hable por ti. Has estado tanto que dejaste de sentirse. Pero hoy vas a entender algo distinto, algo que pocos aplican. No es tu presencia lo que define tu valor, es el peso de tu ausencia. Y cuando aprendes a retirarte con dignidad, cuando dejas de regalarte, cuando eliges no estar donde no eres valorado, algo cambia. El vacío que dejas empieza a decir lo que tus palabras nunca lograron. Así que quédate, porque aquí no vas a aprender a desaparecer. Vas a aprender a convertir tu ausencia en presencia que pesa, en silencio que incomoda, en distancia que se recuerda. Y aquí es donde aparece la paradoja que pocos entienden pero todos viven. Mientras más estás, menos pesas, y mientras menos estás, más te recuerdan. Y lo más irónico es que muchos, al descubrir esto, lo interpretan mal y creen que deben usar su ausencia para causar dolor, para vengarse, para hacer que el otro sienta lo que ellos sintieron. Pero en ese intento siguen encadenados, porque actuar desde el daño es seguir dependiendo del otro, es seguir reaccionando, es seguir atado a su atención, a su validación, a su reacción. Y ahí está el error más común: creer que alejarse es un arma, cuando en realidad es una liberación. Porque si te vas para herir no te has ido, solo cambiaste la forma de quedarte. Sigues mirando hacia atrás, sigues esperando una reacción, sigues necesitando que el otro sienta algo para tú sentirte completo. Y eso no es poder, es dependencia disfrazada. La paradoja real no es solo que tu ausencia genere impacto, es que cuando dejas de estar desde el respeto propio, ya no te importa si duele o no, porque no lo haces por ellos, lo haces por ti. Y ahí cambia todo, porque ya no buscas provocar, ya no buscas demostrar, ya no buscas que el otro reaccione. Simplemente dejas de estar donde no eres valorado. Y en ese acto, sin intención de dañar, sin necesidad de manipular, ocurre algo inevitable: tu ausencia pesa. Porque el valor no nace del castigo, nace de la coherencia. Y mientras más intentas hacer daño, más revelas que sigues atrapado, que aún te importa demasiado, que aún necesitas una respuesta, una señal, una reacción. Pero cuando te retiras sin ruido, sin explicación excesiva, sin buscar impacto, solo por respeto a ti mismo, rompes esa cadena. Dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Dejas de depender y empiezas a elegir. Y es ahí donde la paradoja se vuelve completa. Porque al dejar de intentar que tu ausencia duela, es cuando realmente duele. No porque quieras, sino porque es real. Porque no está forzada. Porque no está diseñada para provocar, sino que nace de algo más profundo: tu valor. Porque quien intenta herir, sigue mirando al otro, pero quien se respeta, empieza a mirarse a sí mismo. Y cuando haces eso, cuando dejas de actuar desde la reacción y empiezas a actuar desde la decisión, tu ausencia deja de ser una estrategia
y se convierte en una consecuencia de entender que no necesitas estar para ser importante, que no necesitas insistir para ser recordado, que no necesitas quedarte para tener valor. Y en ese punto, cuando ya no buscas afectar, cuando ya no buscas demostrar, cuando ya no buscas que alguien sienta tu falta, ocurre lo inevitable. Tu ausencia deja de ser un intento y se convierte en algo que simplemente se siente. Desde una mirada estoica, tu ausencia no es un castigo para ellos, es un refugio para ti. No es un arma, es una muralla. No es una herida que lanzas, es una puerta que cierras en silencio, porque no te retiras para que el otro sienta frío, te retiras para dejar de congelarte tú. Y ahí cambia todo, porque ya no te mueves por reacción, ya no te arrastra el impulso de ser visto, de ser reconocido, de ser valorado. Te mueves como quien se aparta del fuego no para apagarlo, sino para no arder. Muchos se van mirando hacia atrás, ya esperando que alguien los llame, que alguien corra, que alguien sienta su falta. Pero eso no es irse, eso es quedarse desde lejos, es seguir atado con hilos invisibles, es seguir dependiendo del eco de una reacción que tal vez nunca llegue. Y el estoico entiende algo distinto. Entiende que no controla el viento, pero sí decide hacia dónde camina, que no controla el ruido, pero sí elige el silencio en el que permanece. Tu ausencia entonces deja de ser un grito y se convierte en quietud, como un bosque que no persigue a quien se va, pero deja de ofrecer sombra, como el mar que no retiene a quien se aleja, pero tampoco se entrega sin medida. No hay enojo, no hay teatro, no hay necesidad de demostrar nada. Solo hay una retirada limpia, firme, casi invisible, pero profundamente real. Porque no te alejas para que duela, te alejas para dejar de romperte. Y en ese acto, algo dentro de ti se recompone. Dejas de ser río desbordado, que corre hacia cualquiera, y te vuelves cauce que elige por dónde fluir. Dejas de ser luz encendida para todos, y te conviertes en llama que no se expone al viento. Innecesario. Empiezas a habitarte, y lo más poderoso es esto. Ya no necesitas que el otro entienda, ni que reaccione, ni que sienta, porque tu decisión no nace de ellos. Nace de ti. No es una respuesta, es una dirección. Es como cerrar los ojos en medio del ruido y elegir la calma, como apartarte de la tormenta sin intentar cambiar el cielo. Y ahí está la verdadera fuerza, no en hacer que tu ausencia pese, sino en que tu presencia deje de doler, porque al final, desde esta mirada, no se trata de que alguien note que no estás, se trata de que tú ya no tengas que quedarte donde te pierdes. Y cuando entiendes eso, cuando lo vives sin ruido, sin prisa, sin necesidad de ser visto, tu ausencia deja de ser una estrategia y se convierte en paz. El primer punto es la dicotomía del control, la base de todo pensamiento estoico. Y entenderla cambia por completo la forma en la que te relacionas con tu ausencia, porque te obliga a ver la realidad sin adornos. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no, y confundirlas es lo que te mantiene atado. No controlas si alguien te valora, no controlas si alguien te extraña, no controlas si alguien reacciona cuando te vas, no controlas si entienden tu silencio o si lo ignoran por completo, pero sí controlas algo mucho más importante. Controlas si te quedas donde no eres respetado, controlas si sigues dando donde no hay reciprocidad, controlas si decides irte aunque nadie te detenga. Y ahí está el quiebre, porque la mayoría actúa al revés. Intenta controlar lo externo, intenta provocar emociones, intenta generar reacciones, intenta hacer que su ausencia duela, y en ese intento pierde lo único que realmente tiene, su propia dirección. Es como intentar detener el viento con las manos mientras olvidas que puedes mover tus propios pasos. Y mientras más intentas que el otro sienta, más dependes de su respuesta.
más te encadenas, más te pierdes. Pero cuando entiendes la dicotomía del control, algo se ordena, dejas de mirar hacia afuera esperando señales y empiezas a mirar hacia adentro tomando decisiones. Ya no te vas para que te extrañen, te vas porque entiendes que quedarte te cuesta demasiado. Ya no te retiras esperando reacción, te retiras porque sabes que tu paz no es negociable. Es como soltar una cuerda que has estado jalando durante demasiado tiempo, no porque el otro lado desaparezca, sino porque entiendes que seguir sosteniéndola solo te lastima. Y en ese momento ocurre algo silencioso pero poderoso. Recuperas control, no sobre el otro, no sobre lo que sienten, sino sobre ti, sobre tus acciones, sobre tus límites. Y eso es libertad real. No hacer que alguien te valore, sino dejar de quedarte donde no lo hacen. Porque al final, la dicotomía del control no te enseña a influir en los demás, te enseña a dejar de depender de ellos, y cuando aplicas eso a tu ausencia, deja de ser un intento de provocar, y se convierte en una decisión firme de no traicionarte. El segundo punto es el silencio como autoridad, porque quien necesita explicar demasiado, aún no ha decidido del todo. El silencio no es debilidad, no es vacío, no es ausencia de voz, es control. Es la capacidad de no reaccionar, de no justificarse, de no entrar en el juego de demostrar lo que no necesita demostración. Porque cuando te alejas y hablas de más, cuando explicas, cuando intentas que entiendan, cuando buscas que el otro valide tu decisión, pierdes peso, diluyes tu postura, conviertes tu salida en una negociación, y el que negocia su decisión aún no se ha elegido. El silencio, en cambio, es distinto. Es firme, es frío, es claro sin necesidad de palabras. Es como una puerta que se cierra sin ruido, pero que no se vuelve a abrir. No grita, no acusa, no persigue, simplemente marca un límite. Y eso tiene más autoridad que cualquier discurso porque no depende de la aprobación de nadie. La mayoría habla porque duda, habla porque necesita ser entendido, habla porque teme ser malinterpretado. Pero quien está claro se retira sin ruido, porque no necesitas que el otro comprenda para que tu decisión sea válida. No necesitas que el otro esté de acuerdo para respetarte. El silencio no busca convencer, afirma. Es como el mar en calma. No necesita hacer ruido para mostrar profundidad, como la noche que cae sin pedir permiso, y aún así lo cubre todo. Cuando eliges el silencio, dejas de dar explicaciones que nadie pidió desde el respeto. Dejas de justificar lo que ya decidiste. Dejas de abrir puertas que ya cerraste, y eso incomoda. Porque el mundo está acostumbrado a las reacciones, a las discusiones, al ruido constante. Pero cuando tú no entras en eso, cuando no respondes como esperan, cuando no persigues ni reclamas, rompes el patrón, y en ese rompimiento hay poder. Porque tu ausencia ya no es un mensaje, es una decisión, y el silencio es lo que la sostiene. No necesitas decir me voy si ya te fuiste. No necesitas explicar por qué si ya lo entendiste. No necesitas demostrar lo que vales si ya dejaste de quedarte donde no lo ven. El silencio no es falta de palabras, es exceso de claridad. Y cuando lo entiendes, cuando lo aplicas, cuando te retiras sin ruido, sin drama, sin buscar reacción, tu presencia cambia, tu energía cambia, tu valor se siente distinto. Porque ahora no hablas para convencer, actúas para afirmar, y ahí es donde el silencio deja de ser vacío y se convierte en autoridad. El contacto cero es una decisión consciente de cortar toda comunicación y toda forma de acceso con una persona. No como castigo, no como juego, sino como un límite claro para proteger tu estabilidad emocional. Es elegir no escribir, no responder, no mirar, no buscar, no exponerte, no abrir ninguna puerta que te mantenga conectado. No es silencio temporal, es distancia real. Y se conecta directamente con todo lo anterior. Porque no puedes hablar de valor, de ausencia, de respeto propio, si sigues disponible de alguna forma. No puedes decir que te fuiste si sigues asomándote. No puedes crear ausencia si dejas rastros de presencia. Por eso el contacto cero no es desaparecer por impulso, es sostener tu decisión incluso cuando nadie la ve, incluso cuando cuesta,
incluso cuando tu mente intenta regresar. Es coherencia entre lo que entendiste y lo que haces. Es convertir tu ausencia en algo limpio, sin contradicciones, sin mensajes ocultos, sin idas y vueltas. Y aquí está la clave para que no parezca inmaduro: la forma. No lo anuncias como amenaza, no lo usas para provocar, no lo conviertes en espectáculo. Simplemente te retiras. Cierras el acceso sin ruido, sin explicaciones innecesarias, sin buscar que el otro reaccione. Porque en el momento en que necesitas que el otro lo note, ya perdiste el sentido del contacto cero. También implica eliminar la ambigüedad, porque no puedes decir que te alejaste y seguir mirando sus redes, reaccionando de vez en cuando o respondiendo cuando te conviene. Eso no es contacto cero, es una puerta entreabierta, y una puerta entreabierta siempre invita a volver. Si decides salir, sales por completo. Y algo más profundo, aceptas que no controlas lo que pase después. Puede que te busquen o puede que no. Puede que lo noten o puede que no signifique nada para ellos. Pero eso ya no define tu decisión, porque si tu acción depende de su reacción, sigues atado. El contacto cero entonces deja de ser una estrategia y se convierte en una posición, una forma de decir, sin palabras, que ya no participas en algo que te rompe. No para que duela, no para que cambie, sino porque tú ya cambiaste. Y cuando lo sostienes así, sin drama, sin ego, sin necesidad de demostrar, tu ausencia deja de ser confusa y se vuelve definitiva. El tercer punto es la metamorfosis del duelo, porque cuando te retiras de alguien o de algo que fue importante, no solo te vas, atraviesas un proceso, y ese proceso duele, no es inmediato, no es limpio, no es cómodo. Es como arrancar una parte de ti que ya estaba acostumbrada, como dejar un espacio que antes estaba lleno y ahora se siente vacío. Y ahí es donde muchos fallan, porque confunden el dolor con error. Creen que si duele entonces hicieron mal en irse. Y por eso regresan, no porque sea lo correcto, sino porque es más fácil que sostener el vacío. Pero el duelo no es una señal para volver. Es una etapa que tienes que atravesar. Es como una piel que ya no te queda, pero que aún duele al desprenderse. Como una noche que parece eterna, pero que existe porque algo terminó. Y si no entiendes esto, te vas a traicionar. Vas a romper tu propia decisión solo para dejar de sentir por un momento. La metamorfosis ocurre cuando dejas de resistir ese proceso, cuando entiendes que el vacío no es pérdida, es espacio, que el silencio no es abandono, es reconstrucción. Porque todo lo que estás sintiendo, la ansiedad, la duda, las ganas de volver, no son pruebas de que necesitas a esa persona. Son síntomas de que estabas acostumbrado. Y romper un hábito emocional siempre duele, siempre incomoda, siempre desordena. Pero ese desorden es parte del cambio. Es como el fuego que no destruye, transforma. Como la tormenta que no arruina, limpia. Y aquí está lo importante. El duelo no es para quedarte ahí. Es para cambiar, para dejar de ser quien necesitaba quedarse, para convertirte en alguien que puede irse sin romperse por completo. Porque cada vez que sostienes esa incomodidad sin regresar, algo dentro de ti se fortalece, tu dependencia se debilita, tu claridad se afirma, tu identidad se redefine. Poco a poco, lo que antes dolía empieza a pesar menos, lo que antes te jalaba pierde fuerza, lo que antes te definía deja de tener control. Y entonces ocurre la metamorfosis. Dejas de extrañar desde la necesidad y empiezas a recordar desde la distancia. Dejas de querer volver y empiezas a querer avanzar. Pero eso solo pasa si no interrumpes el proceso, si no vuelves cada vez que duele, si no buscas alivio inmediato en lo mismo que te rompía, porque cada regreso reinicia el ciclo, cada recaída alarga el proceso, cada duda te devuelve al inicio. Así que entiéndelo bien. El duelo no es tu enemigo, es el camino, y si lo atraviesas, si lo sostienes, si no huyes de él, deja de ser dolor y se convierte en transformación. El cuarto punto es convertirte en alguien inolvidable, pero no desde la necesidad de ser recordado, sino desde la excelencia personal y la lección que dejas cuando te vas. Porque lo inolvidable no nace de insistir, nace de lo que fuiste mientras estuviste y de lo que eres después de irte. La mayoría intenta quedarse en la memoria de otros, forzando presencia, buscando atención,
dejando huellas visibles, pero lo que realmente permanece no es lo que se impone, es lo que impacta. Y ese impacto no se construye desde la dependencia, se construye desde la calidad de tu carácter, desde cómo actuaste, desde lo que aportaste sin perderte a ti mismo. La excelencia personal no es perfección, es coherencia, es ser alguien que no se traiciona por quedarse, alguien que no baja su valor por ser aceptado, alguien que no se deforma por encajar. Es como una montaña que no se mueve para que otros la vean mejor, simplemente está firme, presente, inalterable, y por eso se vuelve referencia. Cuando tú trabajas en ti, en tu disciplina, en tu mente, en tu forma de actuar, dejas una marca que no depende de cuánto tiempo estés, porque no es la duración lo que impacta, es la intensidad con la que exististe en la vida de alguien. Y ahí aparece la segunda parte, la lección, porque toda ausencia deja algo, una enseñanza, un vacío que habla, una comparación que aparece con el tiempo. No porque quieras enseñar, sino porque fuiste diferente, porque no reaccionaste como todos, porque no te quedaste como todos, porque no aceptaste lo que otros sí aceptarían. Y eso se convierte en referencia, en algo que tarde o temprano se entiende, aunque no lo reconozcan en el momento. Es como una huella en la arena que el viento no borra del todo, como un eco que permanece aunque el sonido ya no esté. Y aquí está lo más importante. No buscas ser inolvidable, te conviertes en alguien imposible de olvidar como consecuencia de vivir con valor, con respeto propio, con claridad. Porque quien intenta quedarse en la memoria de otros se pierde, pero quien se construye a sí mismo deja una marca inevitable. Y cuando te vas desde ese punto, sin ruido, sin necesidad de demostrar, sin mirar atrás, ocurre algo que no depende de ti pero que es real. Tu ausencia no solo se siente, se recuerda. Y al final, después de todo, te das cuenta de algo que duele, pero también libera. No era que no fueras suficiente, era que estabas dando tu todo en un lugar que no sabía qué hacer con ello. Y eso cansa, rompe en silencio. Te hace dudar de ti, te hace quedarte más de lo que debías, esperando que algún día alguien vea lo que tú ya estabas entregando. Pero ese día no siempre llega. Y ahí es donde tienes que elegirte. Porque no se trata de que tu ausencia duela. Se trata de que tu presencia deje de dolerte a ti. Se trata de dejar de forzarte a encajar donde te apagas, de dejar de hablar donde no te escuchan, de dejar de quedarte donde poco a poco te pierdes. Y sí, irte duele, soltar duele, el silencio pesa, las noches se alargan, la mente regresa, duda, recuerda, pero también sana, también reconstruye. También te devuelve partes de ti que habías dejado atrás. Porque cada vez que decides no volver, te eliges. Cada vez que sostienes el silencio, te respetas. Cada vez que avanzas, aunque duela, te recuperas. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de mirar hacia atrás con la misma intensidad. Dejas de necesitar respuestas. Dejas de esperar algo que ya no depende de ti. Empiezas a sentir algo distinto, más tranquilo, más firme, más tuyo. Y entonces entiendes que no perdiste a alguien, te recuperaste a ti, que no te quedaste solo, te encontraste, que no fue el final, fue el inicio de algo más honesto. Y en ese punto, cuando ya no necesitas que alguien te elija para sentirte suficiente, cuando ya no te traicionas por no perder, cuando ya no te quedas por miedo, tu ausencia deja de ser una herida y se convierte en un acto de amor propio. Y aunque nadie lo diga, aunque nadie lo entienda, aunque nadie regrese, tú sabes que hiciste lo correcto. Y eso basta.